Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a continuar con nuestras sesiones informativas, este ciclo de conferencias y videoconferencias que ustedes saben, el Comité de Psicología ha organizado con motivo del Día del Psicólogo 2023 aquí en el Colegio Cultural Metropolitano. Esta es la tercera sesión de estas sesiones informativas. Como ustedes saben, el martes ya tuvimos la primera, el jueves la segunda a través de videoconferencia, y el día de hoy vamos a continuar con la presentación del licenciado René Reyes. Él nos va a hablar sobre este tema, implicaciones de la psicología en la educación inclusiva. De manera general, el tema pues es psicología educativa, ¿no? Es decir, así como ya hemos visto algo de psicología organizacional el martes, luego vimos algo de psicología jurídica el jueves, ahora vamos a ver un tema y vamos a escuchar el trabajo que hace René en el campo de la psicología educativa, ¿no? Con el objetivo pues, de que ustedes puedan tener esa información general sobre qué hace un psicólogo en el campo de la educación. Entonces, bueno, René es licenciado en psicología por la Universidad de Matehuala y la UNAM. Tiene una maestría en educación con especialidad en metodología de la docencia por la UG y además es especialista en psicología clínica psicoanalítica por la UNIPSI. Además ha tenido formación en psicología social, criminología y psicología clínica general. Es cofundador de la Sociedad Civil de Enlaces Sociales del Altiplano Potosino y secretario general de la misma. Y además ha laborado como encargado del Departamento de Orientación Educativa y jefe del Departamento de Tutorías en el COBACH 03, en CEDRAC, así como en el CEBETA 52. Actualmente labora como paradocente de psicología en la Unidad de Servicios de Apoyo a Educación Regular, la USAER, número 53, en el estado de Nuevo León. En la sociedad civil es miembro activo y además tiene su consulta privada. Entonces vamos a escuchar a René. Les pido por favor que, como ya lo venimos haciendo en las otras conferencias, que anotemos por ahí las preguntas, ¿verdad? Vayamos haciendo nuestras anotaciones y al final de la exposición de René, que esperemos que sea unos 40 minutos, no si él decide menos adelante también, pero digamos lo que hemos pensado nosotros es 1 hora, y de esa hora usar 40 minutos para exposición y 20 minutos para preguntas y respuestas de ustedes, ¿no? Así que hay que aprovechar ahora que está acá René para desahogar todas las dudas que tengan sobre qué hace un psicólogo en el campo educativo. Muchas gracias, René. Muchas gracias a los presentes por su asistencia. Bueno, también una persona que invitó a estar aquí pues fue la compañera Andrea y pues se mancuerna con el licenciado Pablo. Y pues bueno, decidí hablar de ese tema porque, pues bueno, en parte me dedico a esto, en lo que es la parte de la psicología educativa, específicamente lo que es en el área de la educación especial, hoy en día ya nombrada como educación inclusiva. Realmente no había pensado en tomar ese tema, pero al momento de ver la agenda de los temas que iban a estar revisando, pues iba mucho lo que era la parte de la psicología clínica, que es una rama profesional que a mí me apasiona muchísimo. Pero dije, nadie está hablando de lo que es la parte de la psicología educativa o lo que es el área de educación especial. Entonces, esta ponencia va a ir centrada en lo que es la parte, en el trabajo que desarrollo en un departamento, en un área del gobierno que está ligado a lo que es la parte de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, vamos a iniciar. Creo que es muy importante, antes de iniciar a hablar, contextualizarnos sobre qué es lo que es la USAER, ¿sí? La USAER es una institución que por sigla significa Unidad de Servicios Educativos en la Educación Regular, ¿sí? Que con el paso del tiempo las nuevas especialistas en el área de la educación inclusiva, en el área de la educación especial, dijeron no, ya no hay que hablar de educación especial, hay que hablar de educación inclusiva. Es decir, que de acuerdo a las características y situaciones que las personas o los estudiantes hoy en día presentan, hay que hacerlos parte de todo el proceso educativo. Muchas las veces vemos a docentes que por diversas situaciones provocan esa exclusión en lo que es en el aula, ¿no? Porque tiene una discapacidad, porque cuenta con cierto nivel socioeconómico distinto,
porque cuenta con ciertas creencias. Entonces ahí es donde nosotros, como educación especial, intervenimos, ¿ok? Pero bueno, en pocas palabras, ¿cómo puedo definir lo que es la educación inclusiva? Pues bueno, es una institución de la Secretaría de Educación Pública que colabora con la comunidad educativa, ¿sí? Muy importante esta parte, ahí no se ve la computadora aquí. Bueno, colaborar, es decir, nosotros orientamos, acompañamos, asesoramos. No hacemos totalmente la chamba, porque anteriormente la práctica de la educación especial era de que había un alumno con necesidades especiales y lo mandaban al aula de recursos, es decir, lo sacaban del salón. Entonces, lo que hoy en día se busca es que, independientemente de todas las capacidades diferentes que presente un alumno o una alumna, esté siempre en el aula. ¿Sí? Bien. Es para garantizar el derecho a la educación, la participación, la inclusión en los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, principalmente de quienes se encuentran en situaciones de riesgo. Anteriormente, la educación inclusiva no contemplaba a los migrantes o alumnos que pertenecían a otra etnia o ¿cómo decirlo?, otros contextos muy ajenos ciertamente a nosotros. Inclusive hoy en día ya se plantea abrazar a alumnos que son, por ejemplo, de regiones indígenas, si se presenta el caso, o inclusive que tienen algún otro idioma diferente. Por ejemplo, en una reunión que tuvimos con la directora de Educación Especial de Nuevo León, decía que había inclusive escuelas en Nuevo León donde había inclusive ya migrantes rusos y de alguna u otra manera nosotros teníamos que encontrar la forma de hacerlos parte del aula o de la institución educativa. Muy bien, eso es más o menos de lo que trata esa institución en la cual trabajo, y es importante hablar más o menos del organigrama o de la estructura, ¿ok? Nosotros, toda unidad, tenemos lo que es un directivo, ¿sí? El directivo es el que causa, el que siempre está supervisando lo que es nuestra práctica y revisando que siempre se cumple lo que es el objetivo de la educación especial. Después están lo que son los docentes de apoyo, que son los autores que se encargan prácticamente de revisar que toda la práctica pedagógica se lleve de acuerdo a los objetivos de la educación especial. Pero después surgen los paradocentes, que somos los apoyos de los docentes de apoyo, para darme la expresión, y se encuentra lo que es la parte del trabajo social. El trabajo social se encarga pues de revisar lo que es la parte, por ejemplo, de la asistencia, la parte de si algún alumno cuenta con algún requerimiento, por ejemplo, de alguna silla de ruedas, algunas muletas, entre algunas otras. Existe lo que es la paradocencia de comunicación, niños o niñas que cuentan con problemas de expresión, problemas de lenguaje, entre otros. Y por último se encuentra, pero no menos importante, lo que es la parte de la psicología, que atendemos básicamente lo que es la parte de trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Y también lo que es la parte conductual. Ok. Las funciones, es decir, mi trabajo, se divide en tres grandes áreas, que es una parte individual, una parte grupal y una parte masiva. Okay. El trabajo de psicología en educación inclusiva es más o menos de la siguiente manera. En el aula o en la escuela se cuenta, por ejemplo, ya con algún diagnóstico de algún alumno que, por ejemplo, tiene autismo. Entonces, nosotros lo que nos encargamos es de estar vigilando que el niño lleve su proceso. Pero si en algún momento vemos que la práctica docente o la misma escuela no incluye o es ajena ante el padecimiento del alumno, nosotros ahí intervenimos. ¿Cómo? Por ejemplo, intervenimos muchas de las veces capacitando a los mismos profesores o explicándoles en qué consiste la condición del alumno o la alumna. Y también nos orientamos en cómo pudiese ser el trato para los alumnos. También tenemos lo que son entrevistas con los padres de familia para conocer lo que es su contexto y conocer cuál es el proceso que han estado llevando. Porque, seamos realistas, muchas de las veces ya contamos con niños diagnosticados o personas con algún diagnóstico, pero no tienen un seguimiento. Piensan que a veces nada más con el hecho de haber llevado una vez con el especialista ya se resolvió la situación, pero no es así.
También orientamos a las familias, porque al momento de haber situaciones de conducta en el aula o en el mismo contexto familiar, a veces los padres y las madres de familia no saben cómo dirigirse a sus hijos. Y una frase que yo utilizo mucho es: bueno, papá, mamá, yo te entiendo en el hecho de la práctica que tienes con tu hijo o tu hija, porque a ti, cuando tu niño nació o tu niña nació, no vino con un instructivo para saber cómo tratarlo. Entonces es como nosotros orientamos a los papás para que primero identifiquen qué es lo que pueden mejorar, reflexionen sobre su práctica y conforme a las orientaciones, el trabajo desde casa en el aula se vea reflejado para así mejorar lo que es la conducta y el sano desarrollo. También llegamos a evaluar, y es un tema ahorita un poquito polémico, porque hoy en día el enfoque de la educación inclusiva, por ciertas cuestiones de política y algunas problemáticas que se han presentado, ya nos permiten hacer evaluaciones con lo que allá se conoce pruebas formales y acá se conoce como pruebas psicométricas o predictivas. ¿Por qué? Porque antes era muy dado a que había personas en otras partes que hacían evaluaciones y se aprovechaban de la situación para justificar alumnado. Pero hoy en día nada más nos remitimos a lo que es la parte de la función emocional, es decir, revisar lo que es la parte de los estados emocionales, la parte de la evaluación formal, ya es cuando derivamos a otras instituciones, ya sea de índole privada o de índole pública, para que emitan los diagnósticos correspondientes en caso que el alumno o la alumna que hayamos visto presente alguna problemática. Bien, y pues bueno, nosotros también tenemos lo que es un alcance en lo que es la parte de la psicología. Nosotros en las escuelas, de acuerdo a los lineamientos de función que tenemos, no podemos dar psicoterapia, ¿sí? Es algo que siempre se nos ha dejado muy en claro, porque las funciones, nada más como los comenté al inicio, va a ser de acompañar y de orientar. Ya cuando se presentan situaciones donde decimos, aquí se requiere la atención especializada de algún centro o algún organismo público, lo que analizamos. Ok, esto es lo que es en la parte individual. ¿Qué hacemos en los grupos? Bueno, es muy dado que nosotros, los paradocentes, en este caso el psicólogo, entra a los grupos de clases, ¿sí? El profe está dando su clase y pues los alumnos están haciendo lo que el profe le está diciendo deberían de hacer, y nosotros estamos observando cuál es el dinamismo de todos los alumnos, es decir, cuál es su comportamiento. Cuando vemos situaciones que decimos, caray, como que a lo mejor este alumno no está reteniendo información, este alumno tiene conductas disruptivas dentro del aula, pues ya cuando se habla con el profe, ¿sabe qué, profe? Mire, me he dado cuenta de esto. Y el profe puede decir, sí es cierto, fíjese que me he dado cuenta que Juanito, Pedrito, presenta cierta situación. Y es cuando hablamos también de las entrevistas, ¿no? Identificamos, hablamos con papás y es cuando ya se realiza todo lo que es la parte del seguimiento. También hacemos, o bueno, mi trabajo se centra mucho en lo que es la parte de las técnicas centradas en el desarrollo emocional y valores humanos. Es decir, por fortuna, en la escuela donde he trabajado, porque ahorita tengo 5, los profes siempre destinan un espacio al día porque saben que voy a llegar yo. Entonces me prestan a los alumnos y tiendo a ponerle muchas actividades. Como ya lo mencioné, se centra en lo que es la parte del desarrollo emocional, el autoconocimiento, autorregulación y también lo que es la parte, por ejemplo, de la atención, porque hay niños o niñas que por diversas situaciones no pueden mantener lo que es su atención en clase y eso es muy importante. Ok, entonces ya hablamos de lo que es la parte individual y la grupal. Pasamos a lo que es a la parte masiva. ¿En qué consiste esto? Bueno, consiste en la parte de capacitar y proporcionar información a la comunidad educativa. Y la comunidad educativa son todas las personas que interactúan en la escuela, tanto profes, directivos, supervisores, padres de familia y alumnos. Y digo capacitar porque muchas de las veces los propios profesores en su formación pedagógica no cuentan con información suficiente para saber cómo tratar a una persona, por ejemplo, con trastorno por déficit de atención. Entonces muchas de las veces se les explica qué es la condición, cuáles son sus características y cómo se les puede tratar dentro del aula. Aunado, por ejemplo, que se ha trabajado mucho los temas de
acoso escolar, cómo identificarlo, cómo prevenirlo, cómo trabajar lo que es la parte de la deserción académica, entre algunas otras temas que son de vital importancia en la escuela. Y también eso se trabaja con los padres de familia, por ejemplo, se dan talleres de crianza, se dan talleres, por ejemplo, para brindarles información sobre violencia y cómo trabajar lo que es la parte del acoso escolar desde la escuela. Ok. Y pues bueno, también existen actividades que son centradas en las necesidades educativas, en las necesidades de la comunidad educativa. Por ejemplo, sabemos que todos los contextos son muy diferentes. Al día de hoy tengo una escuela en la Hierba Nuevo León, que queda a 40 minutos de aquí. Después está Cruz del Dorsa, ahí tengo otra escuela. Está en Albercones, otra antes de llegar a Alto Arroyo, una que se llama El Corazón, que es una colonia aledaña al municipio, y una en la mera cabecera. Y yo al interactuar o poner en práctica mis actividades me doy cuenta que los contextos son muy diferentes. Por ejemplo, al trabajar en esas comunidades que están sobre la carretera, vemos que muchos alumnos y muchas personas están expuestas a situaciones, por ejemplo, de violencia y de consumo de drogas. Entonces, muchas actividades ahí van a ir enfocadas a lo que es la prevención de ese tema. Y no va a ser lo mismo a trabajarlos, por ejemplo, en cabecera, que nadie está, ¿cómo se llama? Nadie está exento de padecer esta problemática, pero, por ejemplo, acá se da más. Entonces, también resolvemos esa problemática, o mejor dicho, la atendemos y la prevenimos. Ok. Bueno. Aquí son algunas evidencias de mi trabajo. Por ejemplo, aquí en el lado izquierdo es una orientación de una madre de familia en tiempo de pandemia, que pues hablaba, por ejemplo, de la parte conductual de su hijo, ¿no? Que no podían jugarlo en casa, cómo podían trabajarlo. Y es, por ejemplo, uno de los trabajos más importantes que se hace, orientar a los papás para que sepan cómo dirigirse con sus hijos. El otro es una imagencita de una actividad donde les puse a jugar Jenga, pero de una forma diferente. Yo les decía que tomaran una pieza de juego y que eligieran dos aptitudes o habilidades que les gustaran a los jóvenes. Esto pues para fomentar lo que es la parte del trabajo colaborativo y el autoconocimiento y reconocimiento intergrupo. Otra actividad, por ejemplo, ahí está, es en una escuela de la Hierba Nuevo León. Ahí estaba trabajando un tema de reconocimiento del acoso escolar. Me acuerdo que les poníamos etiquetas a los profesores en la parte de atrás con adjetivos de que eres un tonto, soy un chimuelo y cosas por el estilo. Entonces yo esperaba a que los demás compañeros vieran la etiqueta detrás del mismo y se empezaran a tratar de esa manera, pues para que vieran en carne propia lo que es la parte del acoso escolar. Y me acuerdo que ese ejercicio fue muy interesante porque yo les decía, a ver, ¿ustedes cómo sintieron de que sus propios compañeros los trataran de acuerdo al adjetivo que tienen en la espalda? Y muchos decían, no, pues me sentí mal. Y yo, bueno, mira, eso fue un ratito, fue como 5 minutos. Imagínate el alumno cómo se siente de estar yendo todos los días a la escuela y pues no nada más 1, 2, 3, 4, sino inclusive 6 años conviviendo con el mismo salón. Y es que a veces el tema del acoso escolar llega a normalizarse un poquito, porque le he dicho a los profes, es que tengan mucho cuidado, porque inclusive una situación de juego de que si están, no sé, a veces vemos niños que están así ahorcándose o pegándose, y le decimos, hey, no hagan eso, y dicen, es que así jugamos. Y cuando le digo, profe, oiga, profe, ¿usted por qué no les dijo nada? ¿Por qué no paró eso? Y es que déjenlo, está jugando. Cuando hay situaciones pueden ir en escalada y provocar lo que es el acoso escolar. Bien. Por ejemplo, ahí antes de que a nosotros como institución se nos prohibiera de cierta manera, voy a emplear el adjetivo, aplicar pruebas, antes sí podíamos hacerlo. De hecho, ahí está una jovencita que, pues bueno, de acuerdo a las características que veían los docentes y el buen apoyo, pues cumplía con ciertas situaciones de discapacidad intelectual. Entonces aplicaron algunas pruebas. De hecho, impresión diagnóstica, porque no fue un diagnóstico como tal, fue determinante. Pero se apoyó a la alumna pues, para que
la familia supiera más o menos qué es lo que estaba ocurriendo y así mejorar el trato. Porque antes era así como que, ¿por qué no aprendes? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿No me entendiste? Entonces, cuando explicamos a las familias en qué consiste cierta situación o cierta condición, mejora mucho a la vez las relaciones que llegan a tener. ¿Ok? Bueno, es una pequeña intervención, una charla que se tuvo con unos alumnos en una secundaria. Y bueno, quise dejar esta imagen al último, porque a veces es muy dado que ya papás o niños cuentan con ciertos diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, que autismo, que por ejemplo trastorno por déficit de atención o discapacidad intelectual. Pero le decía que a veces ya cuentan con el diagnóstico y los papás dicen, pues ya lo tienen, pues ya no hay que hacer nada, ¿no? De hecho, recuerdo cuando yo llegué a esa escuela, me decían, ¿sabes qué? Aquí tenemos tantos diagnósticos. Decía, ok, bueno. Entonces yo había decidido en ese entonces citar a los papás para conocer cuál era el proceso que estaban llegando de seguimiento y conocer el contexto. Perdón. Y luego les pregunto, oye papá, oye mamá, ¿sabes qué es lo que tiene tu hijo? Me dicen, no. Entonces dije, esa misma pregunta se la voy a hacer a todos. ¿Sabes qué es lo que tiene tu hijo? ¿En qué consiste su condición? Porque no me gusta decir enfermedad, es una condición. Pues me doy cuenta que nadie sabía, ni los profes. Ya había niños que estaban en quinto año, ya estaban a punto de salir y el profe ni siquiera sabía qué onda. Entonces me acuerdo que dije, es muy importante que a pesar de que los niños o los jóvenes o adolescentes cuenten con un diagnóstico, es necesario reforzar lo que es la parte de que los papás y la misma comunidad educativa entiendan qué implica tener una condición, cómo hay que tratarlos, cómo saber que el niño o la niña se va a comportar y que no por eso está chiflado, está chiflada, tiene mala conducta o no quiere aprender. Recuerdo que a partir de esos ejercicios, porque pues recuerdo que les había hecho hasta folletitos, se había dado la información, pues por fortuna hubo papás que dijeron, ahora entiendo por qué mi hijo o mi hija se comporta de esta manera. Ahora veo que hay ciertas cosas donde yo tengo que ser más paciente, inclusive los profes, porque desafortunadamente en ocasiones especialistas que llegan a dar estos diagnósticos o les llegan a entregar, su hijo tiene esto o aquello, no les explican a profundidad o no dan el seguimiento como tal. Entonces, sí es muy importante que en el área de la educación inclusiva siempre estemos atentos y que acompañemos a la comunidad educativa para saber cómo tratar a las personas que están ahí dentro. Bien. ¿A qué situaciones nos hemos enfrentado? Bueno, yo como psicólogo, lo que es en la parte del área de la educación inclusiva. Pues bueno, vemos que muchas de las veces existe un trabajo burocrático que en ciertas situaciones se puede omitir, pero nosotros tenemos que estar, no, pues cuando solo nos viste, dando los informes de las sesiones o de las actividades que hiciste, son cosas que de cierta manera se puede omitir, y les voy a decir por qué. Nuestro propio directivo dice, es que ese tipo de cosas se las llegamos a pedir porque desafortunadamente puede haber una situación y el que tiene la culpa es el profe de apoyo o la persona de psicología, porque desafortunadamente a veces, no digo que pase siempre, todos tienen la culpa menos el profe, ¿no? O menos la mamá, o menos tal persona. Los que tienen la culpa son los de apoyo. Entonces nosotros siempre tenemos que respaldarnos con todo. Y digo, es algo desafortunado. No debería de pasar, se pudiera emitir, pero pues eso es una problemática. Bien, la ausencia de actualización de protocolos y documentos que son de utilidad para fundamentar acciones. Por ejemplo, nosotros nos basamos de acuerdo a manuales y lineamientos que emite lo que es la Secretaría de Educación Pública de Nuevo León, pero ya tiene como 5 o 6 años que no se ha actualizado el último y es de la administración pasada. Entonces, nosotros al trabajar bajo ese protocolo, lo que nos pueden decir es que ya no sirve.
pero entonces así como de que, a ver, entonces si yo hago lo que sé que debo de hacer, vas a preguntar en qué lo fundamento. Y si trabajo de acuerdo a lo que tengo, pues van a decir, pues es inválido, porque ya no sirve. De hecho, recientemente tuvimos una capacitación donde pedimos esa parte de que era necesario actualizar los protocolos de atención. ¿En qué situaciones? Por ejemplo, identificar situaciones de violencia intrafamiliar, situaciones de abuso, situaciones, por ejemplo, de deserción, situaciones de ausentismo, entre algunas otras. El dibujo que se creó de la educación especial. ¿Por qué pongo dibujo? Es decir, la imagen que a veces la propia educación especial en ese entonces se adjudicó, de que era el profe o el equipo que llegaba a la escuela y sacaba al niño del salón, nada más. Siempre estaba fuera ese niño. Y el profe dijo, ok, bueno, eso es lo que hacen, pero entonces siempre le voy a mandar al niño. Cuando realmente las cosas ya no son así y no deben de ser así. Como se los comento, el trabajo siempre tiene que ser en el aula, salvo ciertas excepciones, ¿ok? Y pues también, a veces el típico es que los profes de educación especial o el equipo no hacen nada. Y no es de que no hagamos nada, sino que también a veces ha sido nuestra culpa en la parte de la comunicación, hablar todo a todo con el profe o con la maestra, con quien esté. Pero bueno, ese tipo de situaciones al menos hemos sido conscientes nosotros y los hemos estado tratando de manejar y de resolver. Lo que son las creencias y prácticas arraigadas en diversos contextos familiares, y lo voy a relacionar con la siguiente, la imagen que se tiene de la psicología en general. Y es muy dado en comunidades, también en la urbe, pero pues voy a hablar de las comunidades. Bueno, es que a la mamá de Juanita, el psicólogo la citó para hacer una entrevista de cuál es el contexto y profundizar para mejorar la conducta del niño. Y el marido dice, ¿por qué vas si Lupita no está loca? ¿O por qué vas tú si tú no estás loca? Es lo que muchas de las veces siempre dicen. Por otra parte, el trabajo de la psicología, y lo que estaba comentando con Pablo, a veces la psicología se ve reducida al consultorio. Con psicólogo, sabe de psicología clínica, me va a resolver este caso. Oiga, el psicólogo, ¿sabe qué? Es que me di cuenta que Pedrito no quiere trabajar. Tenga, se lo voy a dar para que practique con él. Oiga, psicólogo, es que me di cuenta que Daniela tiene muy mala conducta. Tenga, se lo voy a dar para que practique con él. O sea, muchas de las veces piensan que nosotros únicamente practicando con las personas se resuelve todo. Y qué bueno fuera tener una varita mágica para resolver ese tipo de problemas cuando realmente no es así. El cambio involucra pues muchas cosas, el cambio cuesta mucho, pero para obtener un cambio tenemos que estar involucrados todos, ¿ok? Psicólogo, profe, familia, director, quien tenga que estar. Ok, y también nos hemos enfrentado a lo que es la falta de recursos tanto humanos, materiales y económicos, ¿no? Por ejemplo, yo en mi unidad de educación inclusiva, aquí en Doctor Arroyo, soy el único psicólogo y atiendo 5 escuelas. Entonces, sí es un reto muy grande estar al tanto de las circunstancias de la escuela. Y si pasó algo, a veces como de que hasta que venga el psicólogo, cuando les digo, no se esperan a que venga yo. O sea, por eso ustedes se les capacita, se les orienta para resolver las problemáticas. Quizás sí pueda haber situaciones que son de nuestra especialidad y nosotros tenemos que intervenir, pero voy una vez a la semana. De hecho, durante mucho tiempo se estaba peleando esa parte de la necesidad de contar con más psicólogos en las escuelas, porque es una realidad. Recientemente hablaba con una supervisora y le decía, es que ya ahorita, bueno, desde que entramos a la escuela después de la pandemia, ahorita ya está empezando a reventar todos los efectos post-pandemia, ¿no? De cierta manera, personas que nos tomamos muy en serio la parte de no convivir directamente, resguardarnos en casa, de cierta manera tenemos los músculos atrofiados en la parte de la comunicación, expresión, la socialización, y más aún aquellos que ya tienen una dinámica familiar dañina, pues vienen y al final del día lo vienen a reflejar en la escuela. Entonces, ante esa situación, la instructora decía, utópicamente, necesariamente, era necesario tener un psicólogo por salón, porque las situaciones ya nos están rebasando, ya es una realidad.
Y también por eso la necesidad de hablar ese tema con ustedes, ¿sí? Porque muchos de ustedes quizás ya tienen un interés marcado, ¿no? Que el área organizacional, que la psicología social, quizá pensando en la psicología clínica como tal, pero hace falta muchas personas que estemos abocadas a lo que es la parte, bienvenidos, pasen por favor, abocados a lo que es a la parte de la psicología educativa, especialmente la psicología especial. Pero bueno, ¿cómo ha impactado de cierta manera nuestro trabajo positivamente los psicólogos que nos dedicamos a esta área? Bueno, se aprecia un cambio en el dinamismo entre las familias y las escuelas, ¿sí? Pedrito, que tenía el diagnóstico o que no sabía que tenía cierta condición, ya los papás y los profes conocen cuál es su condición y por eso se tiene mejor trato, ¿ok? Las familias que mejoran las prácticas de convivencia y de crianza, ¿no? A veces papás que no llegan a modular mucho lo que es la parte de las emociones, que en la parte de la corrección lo ven como sinónimo golpear al niño o a la niña. Ese tipo de cosas se ha trabajado mucho y es una satisfacción muy grande al ver que a veces en un encuentro donde el papá o la mamá se llega a escuchar a sí mismo, reconoce que puede cambiar y pues cambia. Se forma una cultura de diversidad de los entornos, ¿sí? A veces pues nos hemos encontrado con muchas creencias ya pues de índole personal con profes o con personas que estamos así de que, híjole, por ejemplo, había un profe que decía, oye, psicólogo, ¿y por qué no van a contar personas? Y yo, ¿pero por qué? Y es que como que lo noto medio amanerado. Le digo, ay, profe, o sea, me está diciendo que esa situación es un problema. O sea, con creencias de ese tipo nos hemos enfrentado. Y pues hablar de la diversidad y meterle así como que el chip y tratar de hacer conciencia, pues también ha tenido buenos resultados. Y pues bueno, también se rompen creencias y prácticas, prácticas y fomentan la inclusión en los centros educativos. Bien. Entonces, ante esto, si tú estás interesada en lo que es la parte de la psicología educativa más enfocada en la educación especial o inclusiva, ¿qué sería bueno que consideraras? Yo creo que independientemente seamos psicólogos o no, creo que todos tenemos que tener un proceso psicoterapéutico, ¿sí? Independientemente si tenemos o identificamos alguna problemática o simple y sencillamente para conocernos, porque a veces pensamos que nos conocemos lo suficiente y resulta que no es así. Y el autoconocimiento pues nos prepara o nos prevé que cuando se presenta alguna situación de conflicto, yo voy a resolver, lo voy a enfrentar, mejor dicho, de la manera más adecuada. Segundo, pues voy a contar una formación y conocimientos de los trastornos del neurodesarrollo. ¿Cuáles son? Por ejemplo, autismo, por ejemplo, que son trastornos por déficit, ya sea por atención, hiperactividad, agresividad, y por ejemplo también lo que son las deficiencias intelectuales, que es lo que más abunda. Por ejemplo, en lo que son las comunidades rurales existe más lo que es la deficiencia intelectual. ¿Por qué creen que será? ¿Por la dieta? Muchas veces es adjudicado a lo que es la parte de la dieta, pero también a lo que es la parte de las adicciones. Ok, muy bien. También es necesario contar con conocimiento o formación en pedagogía. Ok, tú aquí estás recibiendo una formación como psicólogo, pero también va a ser muy importante, como te vas a relacionar con temas de educación, que conozcas los procesos, ¿sí? Tanto, por ejemplo, de metodologías de enseñanza, metodologías de evaluación, entre algunos otros. Y por último, pero no menos importante, estar dispuesto a conocer lo que son los sistemas educativos, lo que es la parte que es las reformas, los objetivos de educación en México y entre algunas otras cosas. Este tema pues da para mucho que hablar, pero pues traté de sintetizarlo de esta manera, ¿ok? No sé si haya alguna duda o dudas. Muchas gracias, René. Vamos a pasar a la... aquí dejamos Okay. más que está fría y creo que trae la garganta lastimada. Está bien, gracias. Vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas o comentarios. Creo que René nos ha
en el campo de la educación inclusiva. Yo no sabía que ya se había cambiado el nombre, yo todavía seguía pensando en educación especial, la verdad. Aquí se me está pasando algo muy importante, qué bueno que lo mencionas. De hecho, en México, lo que son las unidades, hay muchas que aún siguen llamando USAER, pero en la Ciudad de México y en Nuevo León se ha dado esa transformación enseguida, de ya no llamarlo especial, sino que inclusiva. De hecho, los maestros de apoyo normalistas, por ejemplo aquí en Nuevo León, ya le cambiaron el nombre de la carrera. Antes era licenciado en educación especial, ahora es licenciado en educación inclusiva. Dato importante, interesante. Claro, y es importante porque el cambio en el lenguaje, el cambio en la forma en la que nombramos las cosas va definiendo la forma en la que nos relacionamos con eso, ¿no? Yo tengo algunas preguntas, pero quisiera más bien que ustedes mismos vayamos desahogando sus dudas, sus comentarios. Adelante, Tomás. Más que una pregunta, por ejemplo, ahorita habías dicho, por ejemplo, del niño que necesita ayuda y que dices hay que capacitar al maestro para que tenga ese problema. Pero bueno, mi pregunta es, ¿no sería más bien capacitar en forma a los padres? Porque se supone que es una persona que tiene una gran discapacidad en los padres, que de ahí viene la educación, más que nada porque yo he escuchado que dice el maestro, es un complemento de la educación. De hecho, la educación en sí viene de la casa. Dice, ¿por qué es el maestro? Yo soy un complemento. Entonces la educación, dice, trabajamos juntos. Pero en este caso yo digo, a lo mejor sería como dijiste tú ahorita, yo escuché que dice, hay que hablarle al maestro. Pero bueno, a lo mejor si es el maestro, pues yo también a lo mejor es hablarle con los padres. Sí, seguro. Bueno, qué bueno que haces un comentario porque, bueno, al final del día hablaba de actividades en la comunidad educativa, o sea, que no solamente incluía al profe, al director, al supervisor, sino que también a los papás. Y está muy claro, o sea, vemos al alumno y el alumno solamente es la persona que está en la escuela, también es una persona que está en casa, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones sí se han realizado. Yo les comentaba que, por ejemplo, cuando me dicen, en la escuela tenemos tantos casos con diagnósticos, y les pregunto a los papás, oye papá, ¿sabes qué es lo que tiene tu hijo? Y me dicen, no. Entonces hay que informarles desde el principio, ¿no? Hay que conocer la condición, cómo tratarlos, y pues totalmente de acuerdo. La parte de la educación, pues sí, sabemos que es en casa, eso es más que evidente, pero también al final del día no olvidemos que esta personita es un ser que convive en otros espacios, y también es nuestro deber, al menos de quien nos dedicamos a esta área, incluirlos. Adelante, Víctor. Sí, Buenas tardes. ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Víctor Salazar y soy estudiante de la carrera de Psicología. Hablamos de que en las aulas hay diferentes tipos de alumnos. Cuando ya están detectados los alumnos que tienen algún problema, ¿se sigue el mismo plan de estudio para todos o se utiliza otro plan para ellos? Aquí va algo muy importante. Para ya más hablar un poquito de los maestros de apoyo, pero bueno. Existen dos conceptos. Algo que se le llama ajustes razonables. ¿Qué es un ajuste razonable? Es cuando tú traes tu planeación como profe, ¿ok? Pero al momento de aplicarla te das cuenta que tienes un alumno con cierta necesidad. Entonces, si estás hablando de sumas, ¿ok? Estás hablando de sumas y él no alcanza a lograr ese aprendizaje por su condición, por ejemplo, le adaptas material o actividades para que él pueda acceder a ese contenido. Es un ajuste razonable. Es cuando tú traes tu planeación y la modificas. Pero después existe otro concepto que se llama diseño universal para el aprendizaje, el DUA. Y el DUA es que cuando tú ya sabes que en tu salón existe un alumno o una alumna con una capacidad diferente, planeas para todos, incluyendo al niño o la niña. ¿Le digo? Entonces, se trata de abarcar, por eso le decía, es importante que ustedes como futuros psicólogos que estén interesados en esta área conozcan de los procesos pedagógicos de evaluación para que con toda la conciencia del mundo tú puedas decirle, oye profe, me he dado cuenta que usted tiene esta práctica, pero consideramos que la puedo mejorar con Juanito o con Juanita que tiene quizá esta área de oportunidad. ¿De nada? ¿Qué herramienta utiliza para cuando detecta a algún alumno especial, además de la observación
Bueno, aquí hay varios filtros. Por ejemplo, hay compañeros de apoyo que tienen una escuela los 5 días de la semana. Y ellos, por ejemplo, ven algún tipo de deficiencia de oportunidad porque ellos hacen evaluaciones educativas, por ejemplo, qué lectura, qué atención y todo ese tipo de situaciones. Si ellos llegan a ver como que algún tipo de anormalidad, inclusive de comportamiento, ellos nos lo llegan a comentar a nosotros. Y es con nosotros que hacemos como la entrevista. De hecho, nosotros tenemos lo que es una evaluación socioemocional, que la llenamos con la entrevista del profe, entrevista con la mamá o papás y la observación. Así es como evaluamos. Y bueno, como les comentaba, en su momento sí nos permitían más intervenir con pruebas formales, lo que ya les llamamos, pero hoy en día está así como que restringido y solamente es como para casos muy, muy, muy especiales, donde hay papás o mamás que no cuentan con ciertos recursos, tanto para transporte, económicos o en el lugar donde están, no hay especialistas para hacer el trabajo, ahí sí podemos hacerlo. No sé si respondí tu duda. ¿Ok? Bien. ¿Alguien más? Yo tengo una duda también y un comentario. Bueno, primero, a mí me aclara bastante esto que dices porque me quita a mí por lo menos como ese mito de el psicólogo de educación especial, como le decimos, es el que va y arregla a los estudiantes. O sea, como siempre nos imaginamos como, es que yo me imagino así el maestro de la escuela, ¿no? A ver, este niño tiene problemas, mándenlo al psicólogo para que sepa, ¿no? O sea, digamos, esa es como la visión, pues digamos, sencilla, simple, ¿no? Y los que no estamos adentro, así lo vemos desde fuera, y seguramente muchos maestros también lo ven así. Pero vemos que es mucho más complejo, la verdad, y ahora que lo platicas, como que se me hace que influye en muchísimas áreas, ¿no? Porque la inclusión, como tú dices, no es nada más la inclusión por condiciones médicas, sino la inclusión cultural, o sea, en general, es mucho, es una cosa mucho más compleja. Y bueno, en ese sentido, preguntarte qué dificultades y resistencias encuentras para tu trabajo por parte de los docentes y de los padres de familia. Bastantes, de mucho tipo. Y es que hablar de resistencias, más allá, si lo quieres ver de un sentido cultural y social, tiene que ver con la persona, cosas de uno. Y ya a veces, ya con el propio profe, es que hemos observado en su práctica que quizá a veces la forma en la cual se puede ir con el alumno no es la más apropiada, le sugerimos esto. Casi que nos dicen, ¿qué más decir tú, mocoso? Tengo 30 años de servicio, no vas a venir a enseñar. Claro. O papás de que, oiga, es que mire, quizá la relación que tiene entre usted y su pareja, bueno, digamos, en conflicto siempre va a haber, la verdad. Eso no es lo malo es cómo lo resolvemos, ¿ok? Entonces, así como de, mire, papá, es que hemos notado quizá a lo mejor la forma en la cual ustedes se relacionen no está teniendo, no está aportando benéficamente a su hijo o su hija, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí nos llega cabizbajo, se duerme en la butaca, porque nos ha dicho que hasta tales horas de la madrugada están discutiendo. Así como que, ¿qué te importa a ti? Tú nada más haces esto. No, sí, es la verdad, o sea, nos encontramos con ese tipo de situaciones y la verdad, bueno, lo personal, a mí, por mi personalidad, es como el que quisiera a veces uno desahogarse, pero tenemos que comprender muchas veces. De hecho, nuestro propio directivo nos ha dicho, es que todos se pueden quejar, menos tú, persona de educación especial. Tú tienes que quedarte callado, así como que es algo muy complicado. Sí, es muy complicado, pero también a la vez creo que existe una buena balanza cuando ve resultados, ¿no? Ve resultados de gente que sí se ha dejado apoyar por X o Y situación, o personas que se han enfrentado a dificultades de mucho tipo y a pesar de eso no dejan de luchar. Creo que la posición del psicólogo en la educación especial también es una cuestión de lucha en muchos sentidos. Sí llega a cansar, la verdad, pero te digo, te llevas otro tipo de satisfacciones. Yo cuando llegué a educación hoy inclusiva,
La verdad yo ni siquiera por mi cabeza pensé en trabajar en eso. Yo me dediqué durante algún tiempo a educación en educación media superior. Y dije, yo quiero andar con niños. Pero ahora que estoy, digo, ahora entiendo muchas cosas, la verdad. ¿Alguien más tiene un comentario? Georgina Rodríguez, de Psicología, segundo cuatrimestre. Quiero saber qué fue el detonante o qué le motivó a ser psicólogo. Híjole, bueno, la verdad es de que yo primero no iba a estudiar psicología. Yo estudié ingeniero agrónomo, muy diferente. Pero como soy de rancho y todo eso, pues como que me llamaba esa parte. Por alguna otra situación, sobre todo la situación en San Luis en ese entonces, por la cuestión de violencia, no pude irme. Pero a mí en prepa siempre me gustó ese rollo como de filosofía y todo ese asunto. Y la verdad es que yo dije, me voy a meter por meterme. Y porque sé que iba a leer sobre esas cosas. Pero la realidad es de que casi al finalizar mi carrera, hablando como del 30% que me faltaba para finalizar, pues la verdad yo estaba enamorado. Y la verdad yo creo que entre más pasa el tiempo y más tengo mi práctica, más amo mi carrera, la verdad. Y más si tiene que ver con lo que es la parte del clínico. Bueno, también lo educativo, pero también lo clínico. Yo tengo otro comentario, más bien otra pregunta. Creo que ya más o menos lo has platicado, pero no sé si pudiera ser más puntual Claro. en compartirnos algún caso de éxito de la intervención esta que haces, pensando en lo que es más común, por decirlo así, o no sé si sea más común, pero es como lo más visible, que son estos niños que luego batallan para aprender, estudiantes que no sé, que no pueden retener la información o que tienen problemas de conducta o estas cosas, que cuando tú lo hacías, lo estaba pensando y decía, está interesante, pero ¿cómo esos estudiantes que se intenta cambiar el paradigma para decir, hay que incluirlos, bien, pero el problema es que también cuando llegan a la universidad, por ejemplo, si tienen, no sé, un problema de, no sé, de retención o de memorización o algo así, o sea, ahí ¿qué hace? Necesita, o sea, la universidad también debería de cambiar su enfoque, pero por ejemplo, eso no es como no sé si modificar también la calidad. Sí, es un tema de debate muy importante, pero algo creo que creo que hace varias preguntas. Sí, Voy a tratar de acomodarlas. Cuando ustedes muy seguramente deben saber que cuando se cuenta con cierto diagnóstico de alguna condición, hay niveles, ¿no? Que leve, moderado, grave y severo, ¿no? Por ejemplo, lo que más nosotros nos ha tocado en la educación inclusiva atender en escuelas son situaciones desde leve, moderado, grave y severo ya es muy complicado y son casos muy chiquititos. Okay. Ese tipo de situaciones los atiende un centro que se llama Centro de Atención Múltiple, los famosos CAM, que son tanto educativos, que centran la parte de la educación, la enseñanza y todo eso, pero también hay CAM laborales, es decir, les enseñan habilidades para que sean autosuficientes. Por ejemplo, les enseñan oficios, cosas por el estilo. Y en otros encontramos con situaciones así del nivel de complejidad que compromete el desarrollo de la persona, si así como de que si el especialista no le dijo papá o mamá, nosotros tratamos de concientizar y decirle, no por eso papá o mamá usted va a dejar de llevarnos a la secundaria, o sea, va a ser un error y aparte de hecho va contra la ley, usted ya no seguir con la parte de la educación. Digo, porque inclusive socializando aprendemos. Así es como hemos aprendido nuestro lenguaje, comunicarnos entre otras cosas. Quizá no se han apropiado los aprendizajes del CONA o del CEBETIS o del COVACH, pero sí se va a relacionar con los compañeros. Y eso muchas de las veces da hasta habilidades o da una educación que después hasta más útil, ¿no? Por ejemplo, el pedir un permiso, manifestar una necesidad, ese tipo de cosas. De hecho, esto me remonta a un caso que hace como 2 meses un ex subdirector de Covach me dijo, ¿sabes qué? Mira, acá en la escuela tengo un caso, creo que de autismo, nivel moderado, pero que en el salón tenía que el niño fuera a reaccionar agresivamente
y tener ciertas actitudes. Le digo, ¿sabe qué? Pues mire, lo primero es de que usted me está mandando un diagnóstico de no sé cuántos años. Es recomendable decirle a los papás que vuelvan a retomar el seguimiento, vuelvan a evaluar para ver en qué situación está, porque inclusive a veces la parte del desarrollo, es decir, el desarrollo hablando en años, no es que mejore, pero sino que ya va dando y dotando de habilidades y cambia, puede cambiar por alguna otra situación. Y la otra, profe, es de que al final del día ustedes tienen que cambiar su paradigma de cómo son los alumnos. No todos son iguales. Y muchos profes siguen con esa idea. Es que este niño, profe, de la oportunidad, no todos son iguales, todos aprendemos a caminar, a abrochar las agujetas en unas circunstancias, todo cambia. Y pues bueno, no sé si respondí todas las preguntas. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentarios? Adelante, maestro. Buenas tardes. Mi Mi nombre es Ernesto Vázquez Carrión. Bueno, llegamos un poquito tarde, perdón ahí la interrupción. Bueno, hablando sobre la educación inclusiva, ¿qué tanto o cuál es la de derechos humanos entraría dentro de la educación y para que sea dignificada lo que es la educación inclusiva en este tipo de alumnos? Esa es una pregunta. Y otra, ¿cuál es la importancia de que los padres detecten en tiempo y le den el seguimiento, el apoyo a sus hijos desde pequeños? Bueno, el tema de derechos humanos, pues la educación y la vida y los servicios es algo que no se negocia, o sea, sí o sí tiene que estar, ¿no? Y las personas que somos, o estamos en el servicio público, tenemos que garantizar esa parte. Claro, no por el hecho de que sea psicólogo, inmediatamente las circunstancias van a cambiar. Ahí tenemos que jalar todos, ¿sí? Esa es una realidad. Y la otra pregunta, ¿cuál era, perdón? La importancia de los padres, okay. Identificar desde pequeños. Es algo bien complicado por muchos temas. El primero, cuando papá y mamá o deciden o por alguna situación se dan cuenta que han concebido, no solamente está implicado ahí el desarrollo de la carne, de lo físico, también está implicado un deseo y una proyección de que mi hijo, mi hija va a hacer esto, mi hijo, mi hija le va a gustar aquello, mi hijo, mi hija va... O sea, ya generan una idea, ¿no? Lo nutren también de esa parte. Y al enterarse papá o mamá de que su hijo ya cuenta con algún tipo de condición, al momento de que está la gestación o se dan cuenta después, es entrar en un conflicto de, yo pensé que mi hijo, mi hija iba a ser así. Y muchas de las veces eso genera una negación rotunda, muy complicada, que ahí sí tiene que trabajar mucho con el duelo de los papás, ¿sí? De la parte de la aceptación. Y a veces el tener duelos no elaborados en ese tipo de circunstancias provoca eso, ¿no? Situaciones de diagnósticos no oportunos. Ahora se me viene el caso a la mente el caso de una jovencita. Esta jovencita ya tenía rasgos muy notorios desde preescolar. De hecho, de acuerdo a cierta bibliografía de trastornos del neurodesarrollo, dice que tú ya puedes ver ciertos rasgos, pues de que son pequeñitos hasta los 5 años, pero muchas pruebas inclusive no están estandarizadas y se pueden hablar hasta los 5 y los 6. Pero bueno, esta niña ya tenía ciertos rasgos que me decía, nos decía, o bueno, les decía porque yo no la vi, que ya tenía ciertas dificultades, ¿no? Por ejemplo, motrices, para andar, de hablar, entre algunos otros. Y el equipo de ese entonces le decía a la mamá, oiga, es que vemos que su hija quizá no se relaciona como los demás, es necesario esta parte, se le estuvo insistiendo. Y no, mi niña no tiene nada, pues que el otro. Hasta en la primaria actual que yo estoy, de hecho la jovencita ya está en quinto. Yo llegué ahí como cuando ya estaba en segundo o tercero, no recuerdo bien. Pero le decíamos a la señora, su hija esto, señora, su hijo esto, papás, esto. Y no lo hacíamos. Hasta que cierto día, pues, no sé qué pasó, pero ya hay tanto así como que, señora, la verdad es que es necesario que su hija se evalúe, por favor. Y la señora,
decía así como de que, bueno, cuando ya le daban su diagnóstico era de deficiencia intelectual. Cuando ya le daban su diagnóstico era así como de que, híjole, si me hubiera decidido, si hubiera escuchado, si hubiera atendido, no me hubiera esperado hasta los 12 años de edad, porque muchas situaciones de trastorno de neurodesarrollo se pueden atender y trabajar efectivamente hasta antes de los 12 años, antes de los 11 años. No significa que el trabajo post no sirva de nada, sino que hay mejores resultados, por lo que la parte del desarrollo orgánico y todo eso. Pero la señora así como de que, híjole, si hubiera tenido, pues el viernes no existe. Muy bien. Ya casi estamos sobre el tiempo, de hecho nos estamos pasando un poquito, pero si alguien tiene alguna última pregunta, algún comentario para René, podemos hacerlo. Adelante. Yo solamente un comentario, pues muchas gracias, ¿verdad?, por la conferencia, por la plática, es muy interesante, pues realmente me cambia la perspectiva que yo también tenía sobre la psicología educativa inclusiva, ¿verdad? Es otro conocimiento, ¿verdad?, que me aporta, y muchas gracias. No, gracias a ustedes por escuchar y atender. ¿Alguien más? ¿Qué pruebas se utilizan para detectar o diagnosticar problemas neuronales? Bueno, como les comentaba a los compañeros, ya no hacemos eso. Anteriormente sí se permitía, ¿no? Pero por ejemplo, anteriormente se utilizaba mucho lo que es el BED. Decía por ahí una colega que era el TAG de los pobres, porque ahí tú podías identificar lo que era la parte de la ejecución aquí cerebral, percepción y ejecución motora, y te das cuenta que si había algún tipo de desfase entre lo que es la parte de la edad biológica, es decir, los años cumplidos, y la edad mental, ¿no? Por ejemplo, lo que son las familias del WISE, para dar lo que es la parte del coeficiente intelectual, para el Raven, existen dos Raven, que es el Raven a colores, que es creo que hasta antes de los 11 años, y el Raven general, que es hasta 99.9 años, ¿sí? Ellos son como para hablar. También emocionales, por ejemplo, yo llegué a utilizar lo que era el IDAR, que era identificación de ansiedad rasgo estado, es decir, ansiedad en el momento de la aplicación de la prueba y ansiedad como tal. El BDI, por revisión 2, el inventario de detección de Beck, inventario de autoestima, por ejemplo, la escala de Rosenberg, que son 10 ítems así bien sencillos, pruebas proyectivas, las clásicas, el HTP, entre esos. Muchas gracias, René. Bueno, pues vamos a cerrar la conferencia. Yo creo que tenemos todavía mucho que aprender y más que cerrar, yo creo que más bien, si de aquí hay un interés por parte de algunos de ustedes o de sus compañeros, por eso estamos grabando la conferencia para poderla compartir con el resto de los que no pudieron venir. Si de aquí aparece un interés particular sobre el campo de la psicología educativa y en particular sobre la psicología inclusiva en la educación, entonces pudiéramos a lo mejor más adelante pensar en un taller, en una actividad un poco más extensa, no sé, una mañana, ¿verdad?, una tarde, y trabajar entonces con René todos estos aspectos particulares, ¿no? ¿Cómo es el abordaje? ¿Cómo se trabaja con los papás? ¿Cómo se trabaja en casos específicos, ¿verdad? Y que estas recomendaciones que nos hace René, que también podamos irlas trabajando en la formación. Es decir, si alguno de ustedes piensa ir hacia allá, pues entonces ya tiene ahí un montón de tareas que nos encarga René, ¿no? Primero, aprender sobre temas educativos, incluso administrativos, ponerte a leer la reforma, ponerte a leer toda la cuestión ahí metodológica, pedagógica, didáctica, porque si vas a ir para allá tienes que hablar su lenguaje, el lenguaje de los maestros. Así es. Bueno, una nota antes de terminar, Pablo. La verdad es de que el tema que de cierta manera sea muy ajeno de la educación inclusiva y del quehacer del psicólogo, a veces es nuestra bronca, ha sido también nuestra culpa, ¿no? De no buscar también ese tipo de espacios para compartir ese tipo de informaciones, ¿sí? Como ustedes lo dicen, o sea, desconocían muchas cosas, pero es porque a veces también nosotros como instituciones no nos hemos dado el espacio. O en nuestra práctica también damos a entender ciertas cosas y no las explicamos, pero para eso es este tipo de espacios como tal.
Y ojalá que haya personas que se animen a esta área, porque psicólogos en el consultorio hay bastantes, ¿no? Que se dedican a otras áreas, pero en lo educativo requerimos mucha gente. Y yo Muchísimo. preguntaría para terminar, René, si alguno de ellos quisiera, ¿es fácil entrar a, o sea, hay demanda, hay convocatorias, cuántas plazas se abren al año, no sé? Es una cosa, ¿cómo encontrar la palabra para decirlo lo más formal posible? Complicada por varias cosas. Primero, desafortunadamente, al menos en el caso de Nuevo León, no hay plazas. No hay. Pero, sí, tú puedes postularte en una bolsa de trabajo y ahí te pueden hablar cuando te requieren. ¿No? Así como que eso, ¿Por contrato? Por contratos, sí. Actualmente, bueno, a mí en lo particular me tocó la situación de una plaza, la rechacé por ciertas situaciones personales, pero tal parece que a partir de ese ciclo sí están mandando a basificar a personas. Okay. Y yo creo que hacia allá van, ¿no? Con el transcurso de los años se irá abriendo más oportunidades laborales para los jóvenes. La verdad es que esperamos que sí. La verdad esperamos que sí, porque es algo ya muy evidente. O sea, la misma Secretaría no se puede hacer porque son chiquitos ante ese tipo de situaciones. Pero bueno, aquí también hay otra cosa. Ya no estamos pidiendo el resultado. A ver, para hacer ese tipo de ejercicios no es exclusivo pertenecer a una unidad como la que pertenezco. Si tú chambeas en una escuela privada o tienes la oportunidad de visitar las puertas en una escuela pública, como psicólogo puedes aplicar todo eso sin ningún problema. ¿Ok? O sea, inclusive, no sé, ustedes pueden formar un grupo, colectivo, sociedad, brigada, no sé, para visitar inclusive hasta comunidades, se me ocurre, y hacer ese tipo de planes. Interesante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, René.